A menudo nos consolamos pensando que la maldad es una anomalía. Nos decimos a nosotros mismos que la crueldad es propiedad exclusiva de los sociópatas, de los criminales, de aquellos nacidos con una fractura irreparable en su psique. Es un mecanismo de defensa necesario. Necesitamos creer que existe una línea divisoria clara, un muro de hormigón reforzado que separa a la gente buena, la gente común, de los monstruos que acechan en las sombras. Pero, ¿qué sucede cuando ese muro no es de hormigón, sino de papel? ¿Qué ocurre cuando la monstruosidad no es una cuestión de carácter, sino de circunstancia? Existe un sótano en la memoria colectiva de la psicología moderna donde esa pregunta dejó de ser retórica, un lugar donde el tiempo se distorsionó, donde la moralidad se evaporó bajo el zumbido constante de las luces fluorescentes, y donde la identidad humana fue despojada capa por capa hasta dejar expuesto un núcleo primitivo y aterrador. No estamos hablando de una prisión de máxima seguridad en Siberia, ni de un centro de detención clandestino en una zona de guerra. Estamos hablando de los pasillos académicos de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Palo Alto, California, agosto de 1971. Lo que comenzó como una investigación académica, un intento controlado de entender la dinámica del cautiverio, descendió rápidamente hacia una espiral de sadismo y locura que nadie, ni siquiera su arquitecto, pudo prever. Se suponía que duraría 2 semanas, 14 días de observación clínica, pero el experimento tuvo que ser abortado prematuramente. Bastaron menos de 144 horas para que la civilización colapsara. 6 días, Han Solo, 6 días para descender al infierno. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, primero debemos entender el silencio. Antes de los gritos, antes del golpe de las porras contra las puertas de madera, antes de las crisis nerviosas, hubo un silencio meticuloso y calculado. El escenario fue preparado con la precisión de un quirófano. El sótano del Jordan Hall, en la Universidad de Stanford, fue vaciado. El mobiliario académico, los recordatorios del mundo exterior, los relojes, todo fue removido. Lo que quedó fue un espacio estéril, un lienzo en blanco diseñado para inducir la claustrofobia y la desorientación. Las puertas de las oficinas fueron descolgadas y reemplazadas por barrotes de acero negro. Detrás de esos barrotes no había espacio para la privacidad, solo catres estrechos y paredes desnudas, un armario pequeño, oscuro y sin ventilación. Fue designado como el hueco, la celda de aislamiento para aquellos que desafiaran la autoridad. No había ventanas. Una vez que cruzabas el umbral hacia ese pasillo subterráneo, el ciclo del día y la noche dejaba de existir. El sol se convirtió en un recuerdo abstracto, reemplazado por la luz artificial permanente que bañaba el hormigón, eliminando las sombras, pero también eliminando el descanso. El aire en ese sótano adquirió una cualidad densa, casi palpable. Incluso antes de que llegaran los sujetos, el lugar emanaba una atmósfera opresiva. Era un teatro, un escenario construido para una obra macabra donde los actores no sabían que el guión se escribiría con su propio sufrimiento. Philip Zimbardo, el profesor de psicología que orquestó esta simulación, buscaba responder a una pregunta fundamental. ¿Es la brutalidad de las prisiones el resultado de la personalidad de los guardias y los prisioneros? ¿O es el resultado del entorno mismo? ¿Es la manzana la que está podrida? ¿O es el barril el que corrompe la fruta? La respuesta llegaría, pero el precio sería la integridad mental de 24 jóvenes. El proceso de selección fue engañosamente banal. Un anuncio en el periódico local. Se buscan estudiantes universitarios para un estudio psicológico sobre la vida en prisión. $15 al día. En la economía de 1971 era una suma considerable para un estudiante durante las vacaciones de verano. Respondieron 75 candidatos. De ellos, se seleccionaron a los 24 más estables, más saludables, más normales. Eran la definición estadística de la media. Clase media, sin antecedentes penales, sin historial de abuso de drogas, psicológicamente robustos. Eran, en todos los aspectos, buenos chicos. Y aquí yace el primer punto de inflexión.
el momento donde el destino se bifurcó con la simplicidad de una moneda lanzada al aire. Literalmente, el azar decidió quién tendría el poder y quién lo sufriría. 12 fueron asignados como guardias, 12 como prisioneros. No había diferencias preexistentes entre ellos. El joven que sostendría la porra podría haber sido, por un capricho del azar, el que llevaría las cadenas. Pero una vez que la moneda cayó, la realidad comenzó a reescribirse. A los guardias se les entregó un uniforme de estilo militar color caqui, un silbato de plata y una porra de madera. Pero el elemento más crucial de su vestimenta no fue un arma, sino un accesorio en gafas de sol de espejo, grandes, reflectantes, impidiendo cualquier contacto visual directo. Zimbardo entendía el poder del anonimato. Detrás de esas lentes, el individuo desaparecía. Ya no eran estudiantes de física o literatura. Eran la autoridad sin rostro. Se les dieron instrucciones vagas pero potentes a mantener el orden. No podían usar violencia física directa, se les dijo, pero tenían libertad para crear un ambiente de impotencia. Debían hacer sentir a los prisioneros que su vida estaba completamente fuera de su control. Para los prisioneros, la deshumanización comenzó mucho antes de llegar al sótano. No se les dijo cuándo empezaría el experimento. El domingo por la mañana, patrullas reales de la policía de Palo Alto, cooperando con el estudio, aparecieron en sus casas. Imagine la escena, Hane. Es una mañana tranquila de agosto. Los vecinos están regando el césped. El sol brilla. De repente, una sirena corta el aire. Un coche patrulla se detiene frente a su puerta. Un oficial uniformado le lee sus derechos, lo esposa frente a su familia y lo empuja contra el capó del coche. La vergüenza pública fue el primer golpe. La confusión, el segundo. Fueron llevados a la estación de policía real, fichados. Se les tomaron las huellas dactilares. Luego, con los ojos vendados, fueron transportados al sótano de Stanford. Al llegar, la venda se cayó, pero la pesadilla apenas comenzaba. Fueron desnudados. Se les roció con un polvo para despiojar, una humillación calculada para hacerles sentir sucios, contaminados, como ganado. Se les quitó su ropa, su identidad civil, y para comprender cómo se desmoronó la realidad en aquel sótano, es imperativo mirar más allá de las paredes de la universidad. Debemos situarnos en el tiempo. 1971 no era simplemente un año en el calendario, era una herida abierta en la psique estadounidense. El aire estaba cargado de una electricidad estática, densa y volátil. La guerra de Vietnam seguía devorando a una generación de jóvenes. Las protestas por los derechos civiles habían dejado cicatrices de fuego en las ciudades y la desconfianza hacia la autoridad no era una postura rebelde, sino un instinto de supervivencia. Las prisiones, en particular, se habían convertido en símbolos de una opresión sistémica, ollas a presión a punto de estallar. De hecho, apenas unas semanas después de que concluyera el experimento de Stanford, la prisión de Attica en Nueva York se convertiría en un baño de sangre. Este era el Zeitgeist, el espíritu de los tiempos que se filtraba por las grietas del laboratorio. En el centro de este vórtice académico se encontraba Philip Zimbardo, un hombre de 38 años, con una perilla característica y una ambición que rivalizaba con su intelecto. Zimbardo no era un académico de Torre de Marfil que observaba el mundo desde la distancia segura de los libros de texto. Había crecido en el sur del Bronx, en barrios donde la línea entre la supervivencia y la delincuencia era difusa, casi invisible. Sabía, por experiencia visceral, que el entorno moldea al hombre, pero había algo más en su motivación. Una sombra proyectada por un viejo compañero de clase de la escuela secundaria, Stanley Milgram. Años antes, Milgram había conmocionado al mundo con su propio experimento sobre la obediencia, demostrando que la gente común administraría descargas eléctricas letales a un extraño, si una figura de autoridad se lo ordenaba. Milgram había demostrado que la gente obedece. Zimbardo quería ir un paso más allá, hacia un territorio más oscuro y pantanoso. No quería saber qué harían las personas cuando se les ordenaba ser crueles. Quería saber qué harían cuando se les daba permiso para hacerlo. Quería estudiar la transformación interna que ocurre cuando uno se pone una máscara. Para diseñar su prisión,
Zimbardo no recurrió a arquitectos ni a manuales de construcción. Buscó a un experto en sufrimiento. Carlo Prescott, un hombre que había pasado 17 años tras las rejas en la prisión de San Quentin, fue contratado como consultor. Prescott no trajo teorías, trajo la realidad táctil de la degradación. Fue él quien sugirió las bolsas en la cabeza para desorientar a los prisioneros. Fue él quien describió el olor de los cubos de excrementos en celdas sin ventilación. Prescott fue el arquitecto del dolor, traduciendo la brutalidad de la vida carcelaria real al lenguaje clínico de un experimento universitario. Sin su aporte, el sótano del Jordan Hall habría sido solo un escenario. Con él, se convirtió en una trampa psicológica, pero una prisión, por muy bien diseñada que esté, es inútil sin sus habitantes. Y aquí es donde la tragedia adquiere su matiz más inquietante. Los participantes no fueron reclutados en callejones oscuros ni en reformatorio. Respondieron a un anuncio en el Palo Alto Times. Estudiantes masculinos necesarios. La respuesta fue abrumadora, pero el proceso de selección fue riguroso. Zimbardo y su equipo sometieron a los candidatos a una batería de pruebas de personalidad. Buscaban la estabilidad, buscaban la normalidad. Eliminaron a cualquiera con antecedentes de violencia, problemas psicológicos, abuso de drogas o tendencias antisociales. Los 24 jóvenes que quedaron, los elegidos, eran LA por CR, ME de la CR, ME de la mediocridad estadística. Eran saludables, inteligentes, de clase media. Eran pacifistas en su mayoría, chicos que escuchaban rock psicodélico, que se oponían a la guerra, que leían libros. Ninguno de ellos albergaba fantasías de tortura. Ninguno de ellos soñaba con ser oprimido. Eran lienzos en blanco, moralmente hablando. Y esa pureza es lo que hace que lo que siguió sea tan aterrador. Si hubieran sido sádicos, el experimento no nos enseñaría nada sobre nosotros mismos. Pero eran nosotros. La división entre guardias y prisioneros se realizó mediante el lanzamiento de una moneda, un acto de azar puro y duro que determinaría el destino de sus almas durante la semana siguiente. No había predisposición genética para ser carcelero o recluso. Fue la suerte la que dictó los roles. Sin embargo, Zimbardo sabía que el azar no era suficiente para romper la voluntad humana. Necesitaba herramientas de desindividuación, necesitaba borrar el yo para que el rol pudiera tomar el control. Para los prisioneros, el proceso de borrado de identidad fue meticuloso. Se les diseñó un uniforme que era, en esencia, una bata mal ajustada, similar a un vestido, sin ropa interior debajo. Esto no era accidental. Estaba diseñado para feminizarlos, para obligarlos a adoptar posturas corporales diferentes, más sumisas, para hacerles sentir vulnerables y expuestos, en lugar de afeitarles la cabeza, lo cual era poco práctico para un estudio corto. Se les obligó a usar gorras de media de nylon, apretadas para simular la calvicie de los reclutas, eliminando la individualidad que otorga el peinado. Y quizás, lo más importante, la cadena. Una pesada cadena de acero alrededor del tobillo derecho. No estaba atada a nada, pero su peso constante, su roce frío contra la piel, servía como un recordatorio perpetuo, incluso durante el sueño, de que no eran libres, de que eran propiedad del Estado. También se les despojó de sus nombres. A partir del momento en que entraron en el sótano, dejaron de ser Peter, Doug o Paul Ann, se convirtieron en el 8612, el 003, el 416. Se les instruyó para referirse a sí mismos y a los demás solo por estos números. El nombre es el ancla de la identidad personal. Al cortarla, Zimbardo los dejó a la deriva en un mar de anonimato. Por otro lado, la transformación de los guardias fue igualmente calculada, pero en la dirección opuesta. Se les otorgó el poder de la estética militar, uniformes de color caqui, planchados y autoritario, silbatos de plata colgando del cuello, símbolos de control acústico. Porras de madera, símbolos de amenaza física, aunque se les prohibió usarlas para golpear. Pero el elemento maestro, el golpe de genio perverso de Zimbardo, fueron las gafas de sol, gafas de aviador con lentes de espejo plateado. Inspirado por la película La leyenda del indomable, Zimbardo entendió que los ojos
son la ventana de la empatía. Si un prisionero no puede ver los ojos de su captor, no puede conectar con su humanidad, no puede ver la duda, la piedad o el miedo. Solo ve su propio reflejo distorsionado en dos espejos fríos. Las gafas permitían a los guardias esconderse a plena vista, observar sin ser observados, juzgar sin ser juzgados. Les otorgaban una barrera emocional, un escudo tras el cual podían desconectar su conciencia moral de sus acciones físicas. Zimbardo mismo no se mantuvo al margen como un observador neutral. Asumió el papel de superintendente de la prisión. Se insertó en la jerarquía, difuminando fatalmente la línea entre el investigador objetivo y el participante activo. Al hacerlo, eliminó la única válvula de seguridad que tenía el experimento. No había nadie fuera del sistema para detenerlo, porque el hombre a cargo del botón de parada estaba ocupado jugando a ser el alcaide. Antes de que el primer prisionero fuera arrojado a su celda, hubo una reunión de orientación para los guardias. El tono que Zimbardo estableció allí fue la semilla de todo el horror subsiguiente. No les dio un guión exacto, pero les dio una dirección emocional. Sus palabras, grabadas en la historia de la infamia psicológica, fueron suaves, pero devastadoras. Les dijo: pueden crear en los prisioneros una sensación de aburrimiento, una sensación de miedo hasta cierto punto. Pueden crear una noción de arbitrariedad, de que su vida está totalmente controlada por nosotros, por el sistema, tú, yo, y de que no tendrán privacidad. Vamos a quitarles su individualidad de varias maneras. En general, lo que todo esto conduce es a una sensación de impotencia. Es decir, en esta situación, nosotros tendremos todo el poder y ellos no tendrán ninguno. Esas palabras, todo el poder, actuaron como un narcótico. Los guardias, estos estudiantes universitarios normales, amables y educados, absorbieron la instrucción. Tal vez al principio sintieron incomodidad, una risa nerviosa ante lo absurdo de la situación. Tal vez pensaron que solo estaban actuando, jugando un papel para ayudar a la ciencia. Pero hay una verdad oscura en la psicología humana: finge algo durante el tiempo suficiente, y la máscara se adherirá a tu rostro hasta que ya no puedas quitártela. El escenario estaba listo. El sótano se había convertido en un enclave totalitario. Los actores estaban en sus marcas, vestidos con los disfraces que definirían su nueva realidad. El mundo exterior, con sus leyes, su moralidad y su sol de agosto, se desvaneció al cerrarse las puertas. Adentro, el aire se enfrió, el reloj se detuvo. Y en ese silencio expectante, justo antes de la tormenta, la humanidad de 24 jóvenes pendía de un hilo invisible, lista para ser cortada por la tijera afilada de la situación. Nadie sabía que en menos de 36 horas, el primer prisionero comenzaría a gritar, no como parte de un juego, sino con la desesperación genuina de un hombre cuya mente se está fragmentando. El experimento había comenzado, y con él, el descenso. El primer día, no hubo fuego, solo una extraña y densa niebla de incomodidad. Cuando las puertas se cerraron y el mundo exterior quedó silenciado, lo que predominó fue una sensación de irrealidad. Los guardias, enfundados en sus uniformes caqui y ocultos, tras sus gafas de espejo, se movían con torpeza. No sabían qué hacer con su poder. Se sentían ridículos, actores en una obra de teatro experimental que nadie estaba viendo. Los prisioneros, despojados de su ropa y marcados con números, todavía conservaban la chispa de la rebeldía adolescente. Probaban los límites, se reían, no tomaban en serio las órdenes. Para ellos, aquello seguía siendo un trabajo de verano, una forma fácil de ganar $15. Pero la atmósfera en ese sótano era un organismo vivo, y estaba hambriento. La transformación comenzó con el sonido. Un silbato agudo cortando el aire a las 2:30 de la madrugada. El recuento. Esta fue la primera táctica de desgaste: despertar a los prisioneros en medio de la fase de sueño profundo, desorientarlos, obligarlos a ponerse en fila contra la pared de hormigón frío. Al principio, los recuentos duraban 10 minutos. Los prisioneros decían sus números con sarcasmo. Los guardias corregían su postura con duda. Pero la falta de sueño es un corrosivo potente. Disuelve la paciencia, erosiona la resistencia y deja los nervios expuestos.
La mañana del segundo día trajo la anarquía, y fue aquí, en la respuesta a esta rebelión, donde el experimento dejó de ser una simulación. Los prisioneros de la celda 1 se atrincheraron, colocaron sus catres contra la puerta, se arrancaron los números de los uniformes y comenzaron a burlarse de los guardias. La autoridad había sido desafiada, y en la mente de los guardias algo hizo clic. Ya no veían a compañeros estudiantes, veían una amenaza. Veían ingratos peligrosos que debían ser sometidos. La respuesta fue militar. Los guardias del turno de mañana solicitaron refuerzos. Los del turno de noche se quedaron. Entraron en el pasillo con extintores de incendios. Imaginen el caos, el espacio confinado llenándose de un polvo químico blanco y asfixiante, la visibilidad reducida a cero, el frío del gas contra la piel desnuda. Los guardias irrumpieron en la celda. Desnudaron a los prisioneros por completo, quitaron los catres y aislaron a los cabecilla. La violencia física estaba prohibida, sí, pero nadie había prohibido el terror psicológico. Con la rebelión aplastada, la dinámica cambió irreversiblemente. Los guardias se dieron cuenta de que la fuerza bruta era agotadora y peligrosa. Necesitaban algo más insidioso. Necesitaban guerra psicológica. Crearon la celda de privilegios. A los 3 prisioneros que menos habían participado en la revuelta, se les devolvió la ropa, se les permitió lavarse los dientes y, lo más cruel de todo, se les dio comida de calidad frente a sus compañeros hambrientos y desnudos. Luego, sin explicación, mezclaron a los prisioneros buenos con los malos. La confusión fue total. Los prisioneros comenzaron a sospechar unos de otros. ¿Quién es el informante? ¿Por qué él come y yo no? La solidaridad, la única defensa que tenían contra el sistema, se fracturó. Ahora estaban solos. Fue en este caldo de cultivo de paranoia, donde el prisionero 8612, Douglas Corpy, comenzó a desmoronarse. 36 horas. Eso fue todo lo que resistió. Su colapso no fue silencioso, fue una explosión visceral de angustia. Comenzó a gritar, a llorar, con una rabia incontrolable. Me quema por dentro. No puedo soportarlo. Su mente rechazaba la realidad del sótano. Pero aquí entra la figura siniestra de Zimbardo, el superintendente. Cuando Corpy suplicó salir, Zimbardo no vio a un joven sufriendo una crisis nerviosa. Vio a un prisionero intentando engañar al sistema. Un estratega débil. Le ofreció un trato si se convertía en informante. Los guardias no lo molestarían. Corpy regresó a su celda, derrotado, y comenzó a gritar que no podían salir, que estaban atrapados allí para siempre. Sus gritos contagiaron el pánico al resto. Finalmente, los investigadores tuvieron que liberarlo, pero el daño ya estaba hecho. El mito de que no hay salida se había instalado en la psique colectiva. Con un prisionero menos, y la moral por los suelos, emergió la figura más aterradora del experimento, al guardia, apodado John Wayne. Su nombre real era Dave Eshelman. A diferencia de los otros, que mostraban cierto sadismo reacio, Eshelman abrazó su papel con una creatividad perturbadora. Adoptó un acento sureño, imitó los andares de un capataz de campo y convirtió la crueldad en un arte performativo. Él no solo cumplía órdenes, las inventaba, hacía que los prisioneros limpiaran las letrinas con las manos desnudas. Los obligaba a simular actos sexuales entre ellos. Los hacía cantar, hacer flexiones hasta el fallo muscular, insultarse mutuamente. Y lo más escalofriante, los otros guardias lo seguían. Nadie dijo basta. Nadie dijo esto. Es demasiado. El sadismo se convirtió en la norma social del sótano. La crueldad se normalizó tan rápido que la compasión se volvió una aberración. El cuarto día trajo una nueva capa de locura, el rumor de la fuga. Zimbardo escuchó que el prisionero liberado, Corpy, planeaba regresar con amigos para asaltar la prisión y liberar a sus compañeros. En lugar de pausar el experimento y evaluar la seguridad, Zimbardo desmanteló la prisión. Trasladaron a los prisioneros a otro piso, con los ojos vendados, para esconderlos. Zimbardo mismo se sentó en el sótano vacío, esperando a los invasores, no como un científico, sino como un general defendiendo su fortaleza. La invasión nunca ocurrió.
Era solo un rumor nacido del miedo, pero la reacción de Zimbardo demostró que él también había perdido la cordura. Ya no observaba el experimento. Él era. El experimento estaba tan atrapado en su papel de alcaide como los chicos en sus celdas. Para el quinto día, la degradación era absoluta. Los padres de los prisioneros vinieron de visita. Fue una farsa grotesca. Zimbardo limpió el sótano, alimentó a los chicos, les obligó a lavarse y a sonreír. Manipuló a las familias, haciéndoles creer que sus hijos estaban bien, que solo eran un poco débiles. Los padres, intimidados por la autoridad de la Universidad de Stanford y por el doctor Zimbardo, aceptaron la mentira. Vieron a sus hijos demacrados y tristes, y sin embargo, se fueron. La autoridad tiene un poder hipnótico, incluso sobre aquellos que deberían protegernos. Pero el muro de silencio finalmente se agrietó gracias a una intrusa. Christina Maslach, una joven psicóloga y pareja sentimental de Zimbardo, bajó al sótano para realizar algunas entrevistas. Lo que vio la golpeó con la fuerza de un trauma físico. Vio una fila de prisioneros encadenados por los tobillos, con bolsas de papel en la cabeza, siendo conducidos al baño por guardias que gritaban obscenidades. El olor del lugar era nauseabundo, una mezcla de sudor rancio, orina y miedo. Para Zimbardo y su equipo, esa escena se había vuelto normal, era solo jueves. Pero para Maslach, fue una visión del infierno. En ella rompió a llorar. Salió corriendo del sótano, y cuando Zimbardo la siguió, tuvieron una confrontación violenta en el pasillo. «Es terrible lo que les estás haciendo a esos chicos», le gritó. De las más de 50 personas que habían visto la prisión, sacerdotes, abogados, padres, otros psicólogos, ella fue la única, la primera y única persona que cuestionó la moralidad de lo que estaba ocurriendo. Fue un espejo que reflejó la monstruosidad en la que se había convertido Zimbardo. En ese momento, la niebla se disipó. Zimbardo miró a su alrededor y por primera vez en 5 días vio la realidad. No era una prisión, era un sótano universitario donde un grupo de jóvenes estaba siendo torturado bajo su supervisión. El experimento se canceló a la mañana siguiente, el 6º día. El final fue abrupto y anticlimático. Cuando Zimbardo anunció por el intercomunicador que todo había terminado, hubo un silencio de incredulidad. Los prisioneros, rotos, apenas podían procesarlo. Los guardias, por otro lado, sintieron una decepción palpable. Se estaban divirtiendo. El poder es una droga potente, y se les estaba retirando la dosis. La imagen final de esos 6 días es desoladora. No hubo grandes conclusiones científicas inmediatas, ni celebraciones. Solo hubo un grupo de jóvenes sentados en el suelo, con la mirada vacía, tratando de recordar quiénes eran antes de que les pusieran un uniforme. El sótano quedó en silencio otra vez, pero los ecos de lo que sucedió allí resonarían durante décadas. Habían entrado como extraños y salieron como sobrevivientes de una guerra que nunca existió, pero cuyas heridas eran totalmente reales. En menos de una semana, la civilización se había evaporado, demostrando que la línea que nos separa del salvajismo no es una barrera sólida, sino una cortina de humo que se disipa con el más leve soplo de autoridad y miedo. 6 días. Solo hicieron falta 6 días para mostrarnos el rostro oculto de la condición humana. Cuando las puertas del sótano, del Jordan Hall, se abrieron finalmente al mundo exterior, lo que emergió no fue solo un grupo de estudiantes exhaustos y malolientes. Fue una escena del crimen psicológica. El aire viciado, cargado con el hedor de cuerpos sin lavar y el miedo rancio, se disipó lentamente, pero lo que quedó atrás, la evidencia forense de este naufragio moral, fue mucho más difícil de limpiar. El desmantelamiento físico de la prisión fue rápido, casi vergonzoso en su premura. Los barrotes se retiraron, las cámaras se apagaron y las paredes de hormigón volvieron a ser simplemente los muros de un pasillo universitario. Pero la verdadera investigación, la autopsia de lo que había ocurrido en la psique de esos 24 hombres, apenas comenzaba. Lo que tenemos ahora, décadas después, es el archivo. Cajas y cajas de cintas de audio, carretes de película granulada en blanco y negro y cuestionarios escritos con manos temblorosas.
Estos artefactos no son simples datos académicos, son el registro fósil de la desintegración humana. Al revisar estas grabaciones, uno no se siente como un estudiante de psicología, sino como un detective, escuchando las escuchas telefónicas de una organización criminal. El sonido es crudo. Se oyen los golpes de las porras contra las puertas, el ruido metálico de las cadenas arrastrándose por el suelo y, lo más perturbador, las voces, las sesiones de debriefing o interrogatorios posteriores al experimento, realizadas inmediatamente después de la liberación, constituyen la pieza central de esta evidencia. Son fascinantes y aterradoras porque nos muestran el mecanismo de la negación en tiempo real. Al sentar a los guardias y a los prisioneros en la misma habitación, ya vestidos con su ropa civil, se produjo un fenómeno de disociación masiva. Los guardias, especialmente aquellos que habían mostrado las tendencias más sádicas, parecían incapaces de reconciliar sus acciones con su autoimagen. Tomemos el caso de Dave Eshelman, el infame John Wayne. En las grabaciones posteriores, su voz ya no tiene ese acento sureño afectado, ni el tono de mando brutal. Es la voz de un estudiante universitario, articulado y defensivo. Su justificación es un estudio de caso en racionalización. Él no admitió haber sido cruel. Afirmó haber estado realizando su propio experimento dentro del experimento. Dijo que quería ver cuánto abuso soportarían los prisioneros antes de rebelarse. Se pintó a sí mismo no como un verdugo, sino como un científico auxiliar. Estaba actuando, insistió. Pero las cintas de vídeo cuentan una historia diferente. La cámara capta momentos en los que no había investigadores presentes, momentos de crueldad gratuita a las 3 de la mañana. Si era una actuación, ¿para quién actuaba cuando nadie miraba? La evidencia sugiere que el papel lo había devorado. La máscara se había convertido en la cara. Por otro lado, el testimonio de los prisioneros revela una devastación interna que no deja moretones físicos. No hablaban de dolor corporal, sino de una pérdida total de identidad. En las entrevistas, muchos confesaron que hacia el final del experimento habían olvidado que eran estudiantes. Habían olvidado que podían irse. La prisión se había vuelto su única realidad. El prisionero 416, quien había iniciado una huelga de hambre, describió cómo la lógica del mundo exterior dejó de tener sentido. Para él, Zimbardo no era un profesor, era el alcaide supremo, una figura omnipotente que controlaba su destino. Esta es la evidencia más condenatoria del experimento en la rapidez con la que la mente humana acepta la esclavitud cuando se le presenta como inevitable. La investigación forense de este evento también debe poner bajo el microscopio al propio Zimbardo. Al analizar sus notas de campo y sus propias reacciones grabadas, surge un perfil inquietante. Zimbardo perdió la objetividad científica casi de inmediato. Se convirtió en cómplice. Hay un momento crucial capturado en el registro, aun cuando surgieron los rumores de la fuga. Zimbardo intentó contactar a la Policía Real de Palo Alto para pedir que trasladaran a los prisioneros a la cárcel municipal. La policía se negó, pero el hecho de que lo intentara demuestra que la línea entre la simulación y la realidad se había borrado también para él. Él no estaba protegiendo datos, estaba protegiendo su prisión. Un análisis técnico de las tácticas utilizadas revela una sofisticación alarmante para un grupo de aficionados, sin entrenamiento formal. Los guardias redescubrieron instintivamente técnicas de tortura psicológica que han sido utilizadas por regímenes totalitarios a lo largo de la historia. El uso de la privación del sueño, la imposición de reglas arbitrarias y cambiantes, la humillación sexual y la destrucción de la solidaridad grupal. No necesitaron un manual de la KGB o de la CIA, lo encontraron dentro de sí mismos. Esto plantea una pregunta forense aterradora. ¿Está el conocimiento de cómo destruir a otro ser humano codificado en nuestro ADN, esperando solo el entorno adecuado para activarse? Las cintas también revelan el fenómeno del espectador silencioso. Hubo guardias que no fueron crueles. ¿Eran los guardias buenos? ¿Los que no gritaban? ¿Los que a veces hacían pequeños favores? Pero la investigación muestra que su pasividad fue fundamental para el horror. Nunca confrontaron a John Wayne, nunca reportaron los abusos a Zimbardo. Su silencio fue interpretado por los sádicos como una licencia para continuar y por los prisioneros como una confirmación de que no había esperanza. En la autopsia de la moralidad,
El silencio de los buenos es tan letal como el grito de los malos. Años después, surgieron nuevas pruebas que complicaron la narrativa, actuando como un giro en la investigación de un caso frío, grabaciones de audio descubiertas recientemente y notas de los asistentes de investigación sugieren que la espontaneidad de la crueldad pudo haber sido exagerada. Se reveló que el alcaide, el asistente de Zimbardo, David Jaffe, dio instrucciones explícitas a los guardias para ser duros. Les dijo que el éxito del experimento dependía de que los prisioneros se sintieran impotentes. Esto cambia la naturaleza del crimen. No fue solo un caso de naturaleza humana desatada, sino un caso de obediencia a la autoridad administrativa. Los guardias no eran necesariamente monstruos latentes, eran empleados tratando de complacer a su jefe. Esto no los exime, pero desplaza el foco de la culpa hacia la estructura del experimento mismo. Fue una trampa diseñada para producir brutalidad. El legado físico del experimento es nulo. El sótano fue remodelado, las oficinas recuperadas, pero el legado psicológico es una herida abierta en la sociología. Los participantes, tanto guardias como prisioneros, llevaron consigo las secuelas. Algunos sufrieron ansiedad durante años, otros cambiaron sus carreras, pero todos compartieron una pérdida de inocencia. Descubrieron algo sobre la condición humana que la mayoría de nosotros preferimos ignorar, aunque la moralidad es un lujo de los tiempos de paz y estabilidad. La conclusión de esta investigación no se encuentra en un veredicto judicial, sino en el concepto que Zimbardo acuñó más tarde, el efecto Lucifer. La idea de que no se necesitan personas malvadas para cometer actos malvados, solo se necesita un sistema malvado. El sótano de Stanford funcionó como una olla a presión donde las variables de anonimato, permiso y deshumanización se cocinaron hasta crear un veneno perfecto. Al final, cuando miramos las fotos granuladas de esos chicos con bolsas en la cabeza, no estamos viendo historia antigua, estamos viendo un espejo. La investigación nos obliga a preguntarnos no qué hicieron ellos, sino qué haríamos nosotros si nos dieran el uniforme, las gafas de espejo y el permiso absoluto. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en levantar la porra? La evidencia sugiere que mucho menos de lo que nos atrevemos a admitir. El experimento terminó en 6 días, pero la pregunta que planteó sigue resonando en el silencio de nuestra propia conciencia, una advertencia perpetua sobre la fragilidad de nuestra propia bondad. Si realizamos una autopsia psicológica de lo ocurrido en el sótano de la Universidad de Stanford, no buscamos causas de muerte física, sino la etiología de una fractura mental. Al examinar el experimento bajo la lente fría de la ciencia forense conductual, lo primero que destaca es la ingeniería del entorno. No fue un accidente, fue un diseño de arquitectura hostil. Desde una perspectiva técnica, Zimbardo creó lo que en psicología ambiental se conoce como una institución total, un concepto definido por el sociólogo Irving Goffman. En una institución total, todas las barreras que separan las diferentes esferas de la vida, dormir, jugar, trabajar, se derrumban. Todo ocurre en el mismo lugar y bajo una única autoridad. Fisiológicamente, el impacto de este entorno sobre los sujetos fue inmediato y devastador. La eliminación de los relojes y la ausencia de luz natural no fueron meros detalles estéticos. Fueron ataques directos al núcleo supraquiasmático del cerebro, el regulador de los ritmos circadianos. Al alterar el ciclo de sueño-vigilia, se induce un estado de vulnerabilidad cognitiva. La privación del sueño, exacerbada por los recuentos nocturnos, eleva los niveles de cortisol en sangre. Un cerebro bañado en cortisol entra en modo de supervivencia. El pensamiento crítico se apaga, la amígdala toma el control y la respuesta emocional se vuelve volátil. Técnicamente, los prisioneros estaban siendo sometidos a una intoxicación química endógena provocada por el estrés ambiental. Analicemos la indumentaria como una herramienta de modificación de conducta. El uso de batas sin ropa interior para los prisioneros forzó un cambio en la propiocepción y la postura corporal. Al sentarse, debían cerrar las piernas o estirar la bata, adoptando gestos que culturalmente están codificados como femeninos o sumisos. Esto es ingeniería conductual aplicada. No se les dijo:
sean sumisos. Se les obligó físicamente a adoptar la postura de la sumisión. Por otro lado, las gafas de espejo de los guardias operaron como una barrera de disociación. En términos de psicología social, esto crea una asimetría de la mirada. El poder reside en quien ve sin ser visto. Esta barrera permitió a los guardias deshumanizar a sus víctimas, bloqueando la retroalimentación empática que normalmente se produce al hacer contacto visual con alguien que sufre. Sin embargo, la revisión forense moderna de los archivos de Stanford, impulsada por investigadores como Thibault Letexier y otros críticos contemporáneos, ha revelado una contaminación severa en la metodología del estudio. Al analizar las grabaciones de audio y las notas de los consultores, encontramos evidencia de lo que en ciencia experimental se llama características de la demanda. Este es un sesgo cognitivo donde los participantes interpretan cuál es el propósito del experimento y cambian su comportamiento para encajar en esa expectativa. Las transcripciones muestran que el comportamiento sádico de los guardias no surgió espontáneamente del vacío de la naturaleza humana, como Zimbardo afirmó durante décadas. Fue, en gran medida, instruido. Hubo un coaching activo. El alcaide Jaffe reprendió a los guardias que eran demasiado blandos, diciéndoles explícitamente que necesitaban ser más duros para que el experimento funcionara. Esto cambia radicalmente el diagnóstico forense. No estamos ante un caso de la situación corrompiendo al individuo, sino ante un caso de obediencia a la autoridad administrativa. Los guardias estaban cumpliendo con los objetivos de rendimiento laboral establecidos por sus supervisores. En este sentido, Stanford se parece menos a una prisión real y más a una estructura corporativa tóxica donde la crueldad es un indicador clave de desempeño KP. Otro aspecto crítico es la patología de la indefensión aprendida. Este fenómeno, estudiado por Martin Seligman, ocurre cuando un sujeto es sometido a estímulos aversivos repetidos de los que no puede escapar. Eventualmente, el sujeto deja de intentar escapar, incluso cuando se le presenta una oportunidad. Los prisioneros de Stanford mostraron síntomas clínicos de esto en menos de 3 días. Su pasividad no fue una aceptación moral de su culpa, sino un colapso de la voluntad. El sistema de recompensas y castigos era aleatorio y caprichoso. Un prisionero podía ser castigado por sonreír o por no sonreír, por comer rápido o por comer lento. Cuando la relación entre conducta y consecuencia se rompe, la psique se fractura. La mente humana necesita predictibilidad para funcionar. Sin ella, desciende a la apatía y la depresión. Desde el punto de vista de la ética de la investigación, el experimento es un catálogo de violaciones de los protocolos modernos. El consentimiento informado que firmaron los participantes era vago y, crucialmente, fue violado sistemáticamente. Se les prometió una dieta adecuada y atención médica, promesas que se rompieron, pero la violación más grave fue la imposibilidad de retirarse. Cuando un sujeto pide salir y se le niega o se le manipula para que se quede, el estudio deja de ser voluntario y se convierte, legalmente, en secuestro. Zimbardo, al actuar como superintendente, eliminó la supervisión objetiva. No había un comité de ética monitoreando en tiempo real. La falta de una variable de control independiente significó que el experimento carecía de frenos de emergencia. El análisis de las dinámicas de grupo revela la rápida formación de una mentalidad de nosotros contra ellos. La teoría de la identidad social explica cómo los guardias, al ponerse el uniforme, adoptaron las normas del grupo guardia. La individualidad se subsumió en la identidad colectiva. Cualquier desviación de la crueldad por parte de un guardia individual era vista como una traición al grupo. Esto creó una presión de pares inmensa para escalar el abuso. La crueldad se convirtió en la moneda de cohesión social entre los guardias. Ser cruel era ser un buen compañero de equipo. Es fascinante observar también la disonancia cognitiva en los prisioneros. Para sobrevivir mentalmente, algunos comenzaron a internalizar la narrativa de sus captores. En las entrevistas posteriores, varios admitieron que llegaron a creer que merecían el castigo. Racionalizaron el abuso para que su sufrimiento tuviera algún sentido. Me castigan porque soy malo. Es una conclusión menos aterradora para la mente
que me castigan sin razón alguna. Esta adaptación es similar al síndrome de Estocolmo, donde la víctima se alinea emocionalmente con el agresor como estrategia de supervivencia inconsciente. Finalmente, debemos considerar la validez ecológica del estudio. Los críticos argumentan que lo que vimos no fue la naturaleza humana en estado puro, sino una representación teatral de estereotipos carcelarios. Los estudiantes sabían cómo se comportan los guardias de prisión por las películas y la televisión. John Wayne admitió haberse basado en un personaje de ficción. Por lo tanto, el experimento podría haber medido simplemente la capacidad de los estudiantes para improvisar un rol basado en tropos culturales, en lugar de revelar una verdad biológica oculta. Sin embargo, incluso si fue una actuación, la angustia fue real, el trauma fue real. Y el hecho de que personas normales pudieran actuar con tal nivel de brutalidad bajo la dirección de una autoridad académica es, en sí mismo, un hallazgo forense aterrador. En conclusión, el análisis técnico de los 6 días de infierno nos deja con una imagen compleja. No fue simplemente un descenso al salvajismo. Fue una tormenta perfecta de variables psicológicas manipuladas en desindividuación, desorientación sensorial, presión de grupo, obediencia a la autoridad y validación institucional del sadismo. La manzana podrida no era el individuo. El barril estaba diseñado, duela por duela, para pudrir todo lo que tocaba. La lección forense definitiva es que la mente humana es increíblemente plástica, capaz de adaptarse a las formas más atroces si la presión ambiental es lo suficientemente precisa y constante. El sótano de Stanford no descubrió monstruos, los fabricó en una cadena de montaje psicológica. El polvo se ha asentado en los pasillos del Jordan Hall. Hoy, si uno camina por ese sótano en la Universidad de Stanford, no encontrará barrotes, ni cámaras ocultas, ni grafitis de números desesperados en las paredes. Es simplemente un espacio académico, lleno de aulas y oficina, iluminado por la misma luz fluorescente banal que ilumina miles de universidades en todo el mundo. Sin embargo, el aire allí sigue cargado con el peso de una memoria invisible. Es un monumento silencioso a la fragilidad de la civilización, un lugar donde, por un breve y terrible instante, la máscara de la sociedad se deslizó y nos mostró lo que hay debajo. Al cerrar el expediente de los 6 días de infierno, nos enfrentamos a un veredicto que es mucho más inquietante que cualquier sentencia judicial. Durante décadas, el experimento de la prisión de Stanford se enseñó en las facultades de psicología como una verdad revelada, un dogma casi religioso sobre el poder de la situación. Nos dijeron que si pones a buenas personas en un lugar malo, el lugar ganará. Pero las revelaciones modernas, el escrutinio forense de los archivos y las confesiones tardías nos han obligado a reescribir esa conclusión. Y la nueva versión no es menos aterradora. De hecho, es más oscura. Sabemos ahora que hubo manipulación. Sabemos que Zimbardo y sus asistentes empujaron la balanza, animaron a los guardias, dirigieron la crueldad. Los críticos han argumentado que esto invalida el estudio, que lo convierte en una farsa, en teatro mal dirigido, pero descartarlo como un simple engaño sería un error fatal. Si los guardias fueron instruidos para ser crueles y obedecieron esas instrucciones con tal entusiasmo, ¿no confirma eso la tesis de Stanley Milgram sobre la obediencia ciega? El hecho de que John Wayne estuviera actuando no hace que el sufrimiento de los prisioneros fuera menos real. El hecho de que fuera una simulación no impidió que los participantes colapsaran emocionalmente. La lección no se anula, se transforma. No se trata solo de que el entorno nos corrompa, sino de que estamos dispuestos a corrompernos si una autoridad nos da el guión adecuado. El impacto de estos 6 días resonó mucho más allá de las fronteras académicas. En el ámbito de la ética, Stanford fue el clavo final en el ataúd de la era del Sauvage Oeste de la psicología. Fue el catalizador para la creación de juntas de revisión institucional estrictas. Nunca más se permitiría que un científico jugara a ser Dios con la mente de sus estudiantes. Se establecieron protocolos de consentimiento informado y cláusulas de salida obligatoria. Irónicamente, el experimento que buscaba entender la prisión terminó creando su propia prisión de regulaciones, asegurando que nunca podamos volver a mirar tan profundamente
en ese abismo específico. La ciencia ganó en humanidad, pero perdió el acceso a la verdad cruda y sin filtrar de nuestra propia oscuridad. Pero la historia tiene una forma macabra de rimar. 33 años después de que Zimbardo clausurara su sótano, el mundo se despertó con las imágenes de la prisión de Abu Ghraib en Irak. En las fotografías eran casi idénticas a las del experimento. Prisioneros encapuchados, desnudos, humillados sexualmente, apilados en pirámides humanas. Soldados estadounidenses, hombres y mujeres jóvenes, que en su vida civil eran vecinos amables, sonreían a la cámara con los pulgares arriba junto a cuerpos torturados. Zimbardo mismo quedó estupefacto al ver las imágenes. Era como si su experimento hubiera cobrado vida, saliendo de los libros de texto para manifestarse en una zona de guerra. Abu Ghraib validó la teoría del barril podrido de una manera que ningún laboratorio podría haber hecho. Esos soldados no eran manzanas podridas que se infiltraron en el ejército. Eran el producto de un sistema, de una cadena de mando, de una cultura de deshumanización y de un entorno de estrés extremo. El experimento de Stanford dejó de ser una curiosidad histórica y se convirtió en una profecía cumplida. Nos enseñó que la tortura no es una anomalía cometida por monstruos, sino una función administrativa, una consecuencia predecible de dar poder absoluto sin supervisión. Filosóficamente, esto nos lleva al territorio explorado por Hannah Arendt y su concepto de la banalidad del mal. Arendt argumentó que el gran mal no es ejecutado por fanáticos o sádicos con cuernos y cola, sino por personas comunes, burócratas, funcionarios que simplemente hacen su trabajo, que renuncian a su capacidad de pensar críticamente y se entregan al sistema. Los guardias de Stanford, al igual que los funcionarios nazis que Arendt estudió, no eran psicópatas clínicos. Eran normales. Y esa normalidad es lo que nos hiela la sangre. Si aceptamos que la capacidad para el mal reside en la normalidad, entonces debemos aceptar una verdad incómoda sobre nosotros mismos. Nos gusta pensar que, si hubiéramos estado en ese sótano, habríamos sido los héroes, habríamos sido el guardia que se niega a golpear, el prisionero que mantiene su dignidad. Pero la estadística está en nuestra contra. La evidencia sugiere abrumadoramente que la mayoría de nosotros, bajo las circunstancias correctas o incorrectas, nos pondríamos las gafas de espejo. La mayoría de nosotros tomaría la porra. La línea que separa al bien del mal no pasa entre estados, ni entre clases sociales, ni entre partidos políticos. Como escribió Alexander Solzhenitsyn desde su propio infierno en el Gulag en Taliente, la línea que separa el bien del mal atraviesa el corazón de cada ser humano. Y esa línea no es estática, se mueve. Oscila con la presión, con el miedo, con la autoridad. El efecto Lucifer, como lo llamó Zimbardo en sus años posteriores, es la capacidad de metamorfosis moral. Es la idea de que el carácter no es una roca inmutable, sino un fluido que toma la forma del recipiente que lo contiene. Los estudiantes entraron como pacifistas de clase media y, en menos de una semana, estaban obligando a sus compañeros a limpiar letrinas con las manos. ¿Dónde estaba su moralidad? ¿Dónde estaba su educación cristiana o humanista? Se evaporó al contacto con el rol social que se les asignó. Esto sugiere que nuestra identidad moral es mucho más frágil de lo que creemos, una delgada capa de hielo sobre un océano profundo y oscuro de instintos primitivos. El legado final de los 6 días de infierno es una advertencia perpetua. Nos advierte contra la fe ciega en nuestra propia bondad. Nos advierte contra el poder de las etiquetas, prisionero, guardia, enemigo, inmigrante, para deshumanizar al otro. Nos advierte que las instituciones que creamos tienen el poder de reformatear nuestra psique. Al final, el misterio no es por qué el experimento salió mal. El misterio es por qué nos sorprende tanto. Quizás, en el fondo, sabemos la verdad. Sabemos que la civilización es un acuerdo tácito, una alucinación colectiva que mantenemos viva solo porque todos acordamos no despertar. El sótano de Stanford fue un lugar donde alguien encendió la luz y la alucinación se desvaneció. Los participantes regresaron a sus vidas. Se graduaron, se casaron, tuvieron hijos. Son abuelos, ahora caminan entre nosotros. Tal vez su dentista, su profesor,
su vecino, fue alguna vez el guardia John Wayne o el prisionero 416. Han enterrado esos 6 días bajo capas de vida cotidiana, pero la sombra permanece. Cuando miramos hacia atrás a ese agosto de 1971, no estamos mirando una reliquia del pasado, estamos mirando un espejo, y la figura que nos devuelve la mirada, con gafas de espejo y uniforme caqui, no es un extraño. Somos nosotros, despojados de nuestras pretensiones, esperando la orden, esperando el silbato, esperando que alguien nos diga quiénes somos. El sótano no está vacío. El sótano está aquí. El sótano somos nosotros.